y a todos aquellos que están acá. Hemos leído Primera de Samuel, capítulo 3. Y el título del sermón que quiero compartir con ustedes hoy es Un llamado inesperado. Un llamado inesperado. ¿Cuántos spam recibieron esta semana en sus celulares? Hace unos días yo tomé mi celular, estaba yo de vacaciones y conté 10 llamadas tipo spam a mi número en un mismo día. Para los que no conocen el uso del término spam, es un mensaje telefónico, un correo o una llamada que no es deseada, en la que una empresa, un político o también un estafador te llama para ofrecerte algo. Generalmente se trata de compañías telefónicas que ofrecen planes o tienen mensajes pregrabados que buscan hacerte caer o en algún tipo de estafa o te quieren vender un producto que ni siquiera se estaba buscando. Y recibir un spam siempre es molesto. No conozco a nadie que diga, oh, qué alegría, me está llamando un spam. Te interrumpe una llamada spam en una reunión de trabajo, te interrumpe cuando vas en el metro y sientes que alguien te está llamando y tienes que buscar tu celular en medio de tu bolsillo, cuando estás en una siesta. Nunca un spam es bien recibido, siempre un mensaje o una llamada tipo spam es una molestia. De hecho, hay algunas aplicaciones que existen para los celulares para bloquear automáticamente los mensajes o las llamadas spam, y otras que te dice y te avisa, un spam te está llamando, por tanto, recibes esa llamada. Hay una medida que muchos han tomado, yo aún no al menos, es que no contestan ninguna llamada que no sea de un teléfono reconocido. Para mí esto igual es preocupante, de pronto te pueden estar intentando localizar de una comisaría, de un accidente, de una urgencia, y como no tienes el número agregado, lo cortas. Eso es el fruto un poco de lo que han recibido los mensajes o de las llamadas spam. ¿Y por qué introduzco así esta predicación o este sermón basado en 1 de Samuel capítulo 3? Es porque un spam es una llamada de un número desconocido, de una voz desconocida, de una persona desconocida, y en este caso, con un mensaje terriblemente necesario, pero también desalentador. Esta vez no fue un spam lo que Samuel estaba recibiendo, sino que era la misma voz del Señor revelándole al joven sacerdote cuál era su voluntad. Y para una mejor comprensión de las enseñanzas que este texto ofrece, he clasificado el texto en 3 puntos. El punto número 1, una voz desconocida, de los versos del 1 al 10. Un mensaje desalentador, de los versos 11 al 18. Y un testimonio difundido, del 19 al 21. Así que vamos a ver la primera parte, una voz desconocida, allá en el capítulo 3 de 1 de Samuel, versículos del 1 al 10. Y lo primero que el texto nos revela es que Samuel ya es un joven. Ya no es aquel bebé del primer capítulo por el cual su madre oraba y anhelaba tener. Y como él era levita, tenía la facultad de poder ministrar u oficiar en los asuntos religiosos de Israel. Allá entonces, bajo el amparo del sacerdote Elí, Samuel ejercía su ministerio delante del Señor en el tabernáculo. Nos dice también la narración que Elí ya era entrado en años y que se estaba quedando ciego. En la versión Reina Valera que hemos leído actualmente, señala que Samuel dormía ¿dónde? En el templo. Pero recordemos que el templo fue construido por primera vez allá por Salomón, hijo de David. Entonces, la palabra hebrea por la cual los traductores decidieron poner templo es porque la palabra hebrea se refiere a un edificio público grande y en el contexto de las Escrituras es donde habita la presencia del Señor. En este contexto era el tabernáculo, aquel lugar o aquel santuario donde el Señor se revelaba. Como Samuel no era de la línea sacerdotal de Aarón, no tenía permitido ministrar en el lugar santísimo. Yo sé que estoy hablando de algunos términos que son muy propios de los primeros 5 libros de las Escrituras que se conocen como el Pentateuco. El lugar santísimo era un lugar reservado exclusivamente para las labores del sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces entraba al año este sumo sacerdote? Una sola vez entraba al año.
En el lugar santo, en cambio, que era la antesala del lugar santísimo, ministraban los sacerdotes continuamente todo el año. Y nos dicen las Escrituras que Samuel se encontraba durmiendo en algún lugar de este tabernáculo, probablemente en aquello que se conoce como el lugar santo, cuando antes del amanecer, una voz celestial irrumpe en el sueño del joven sacerdote. Samuel, Samuel. Esta voz se oye y despierta al joven que dormía. Y fíjense cómo nos dice el texto que la lámpara de Dios aún no se apagaba. Esta lámpara es conocida también como la menorá, y es aquella parte del mobiliario del lugar santo en el tabernáculo de Dios. Según Éxodo capítulo 27, para esta lámpara se usaba aceite de oliva puro y debía estar encendida particularmente desde la tarde hasta la mañana, es decir, toda la noche. Por eso probablemente Samuel estaba cerca de esta lámpara, porque la labor del sacerdote era prever o observar que esta lámpara no se apagase. Por lo tanto, era misión de estos sacerdotes mantenerla encendida. Tanto el aceite como la luz en las Escrituras son símbolos muy importantes con un significado espiritual, que indican generalmente la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. De allí que hay algunas ideas importantes que se desprenden de la idea del aceite y de la luz. Por ejemplo, cuando se ungía a un sacerdote, a un profeta o a un rey, era una forma de decirle: la presencia del Señor ahora está contigo. Y a mi parecer, el detalle que pone el autor del libro de Samuel, cuando nos dice que la lámpara de Dios aún no se apagaba, es un detalle muy precioso e importante. Digo esto porque la voz del Señor se oyó allí, antes de que esta lámpara se apagase. El llamado de Dios para Samuel, como lo vamos a ver en el resto del texto y en el resto de los capítulos de este primer libro, era para hacer de Samuel el nuevo profeta y juez de la nación de Israel, y por medio de él guardar a la nación, cumpliendo así su sagrado pacto de no desamparar a su pueblo escogido. La presencia del Señor seguía presente en Israel, y Dios no dejaría a su pueblo sin dirección ni sin su presencia, pues antes que la lámpara se apagase, Él ya había destinado llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Primer llamado, y el joven Samuel se levanta y corre donde el anciano Elí y le dice: aquí estoy, ¿por qué me llamas? Yo no he sido, responde el anciano, vuelve y acuéstate. Samuel, Samuel. Segundo llamado. Y si el joven Samuel era como yo, ya la segunda vez no era tan entretenido levantarse a mitad de la noche. Quizás frotándose un ojo y con un poco de mal humor se acerca nuevamente a Elí y le dice: heme aquí, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí vuelve a responder lo mismo, ya ciego casi. A plena noche: no he sido yo, vete y acuéstate. Samuel, Samuel. Un tercer llamado. Y Elí allí entendió de qué se trataba. Era Dios llamando al joven Samuel. Por lo tanto, le comunicó que debe responder en una actitud de oración al Señor y expresar que el siervo está dispuesto a oír. Samuel, Samuel. Y al cuarto llamado, Samuel exclama una oración diciendo: habla, porque tu siervo oye. El versículo 1 del texto nos cuenta que en los tiempos en los que sucede esta historia, escaseaban las visiones y las revelaciones del Señor. El verso 7 también nos dice que Samuel no conocía la voz del Señor. Y muy posiblemente Elí tampoco la conocía. No que no conocieran la ley sobre la cual eran educados desde temprana edad. No que no conocieran las tradiciones hebreas, razón por la cual seguían ministrando en el templo, sino que como las revelaciones sobrenaturales escaseaban, ellos no habían sido bendecidos con el mensaje divino en voz audible. De hecho, en el capítulo 2
se nos cuenta que fue un varón de Dios el que le comunicó a Elí la destrucción inminente que vendría. No le comunicó Dios directamente a Elí lo que estaba planeando hacer, sino que lo hizo mediante un intermediario. Y que la voz de Dios y que las visiones escasearan era un síntoma terrible de la indiferencia del pueblo de Israel, partiendo por los mismos ministros del tabernáculo que debían ejercer sus servicios con santidad y con diligencia. Terrible pecado el que cometían allá los hijos de Samuel, como vimos la semana pasada, de Ofni y Finés. El apóstol Pablo, si bien lo recuerdan ustedes allá en Romanos capítulo 1, nos dice que una forma en la cual Dios ejerce su juicio contra los hombres es entregándolo a sus pasiones desordenadas, a sus mentes reprobadas, es decir, dejando de intervenir activamente y permitiendo que los hombres echen rienda suelta a todas sus locuras desenfrenadas. Tal era el caso en el tiempo de los jueces, en el que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo sufría esclavitudes, hambrunas, desgracias, todo producto de su indiferencia a Dios. Y allí entonces la voz del Señor, sus visiones y sus revelaciones escaseaban, incluso entre quienes ministraban en el tabernáculo de Dios. Y en aquellos tiempos, la gente vivía como si es que Israel no tuviera un llamado a la santidad, como si no existiera tal cosa como una ley de Dios, como si el mundo material que tenían en sus manos y frente a sus ojos fuera todo lo real. Y el Dios de la creación, y el Dios de Abraham llamándolo desde un pueblo pagano, y el Dios del Éxodo que dividió las tierras, y el Dios que se reveló con voz portentosa allá en el Sinaí, todas esas cosas parecían ser cuentos de hadas, historias de una nación pasada, actos heroicos de los fundadores de la patria, pero que nada tenían que ver con el día a día o la vida real de un ciudadano corriente, ni aún de sus ministros. La voz de Dios, dice el verso 1, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esa misma voz que oyó Abraham, esa misma voz que oyó Isaac y que oyó Jacob, esa voz que fue oída por Moisés, por Aarón y por Miriam, su hermana. Aquella intervención milagrosa de Dios entregando el mensaje a su pueblo allá en el Sinaí por medio de Moisés, se había opacado por la indiferencia de los hombres. Si me pones la tercera lámina, por favor, hermano, que es donde sale el punteo del sermón. Sin embargo, antes de que la luz de la lámpara de Dios se apagase, es decir, antes del amanecer, Dios llamó a un joven Samuel que ministraba en el templo. Nuestra iglesia ha adoptado una posición conservadora en cuanto al uso de los dones espirituales y milagrosos en torno a las revelaciones sobrenaturales. No es que no creamos que Dios hoy no puede hablar audiblemente o no puede manifestarse de maneras milagrosas, disruptivas a nuestra realidad, sino que creemos que no es el modo regular por el cual el Señor nos expresa su voluntad. Teniendo ya nosotros la máxima revelación de Dios, es decir, Cristo Jesús, el Mesías, la luz del mundo, y el cumplimiento de las profecías, y también el registro escrito de su santa palabra. Sin embargo, mientras yo preparaba esta predicación para ustedes, pensaba, ¿y si Dios nos hablara audiblemente hoy? ¿Sería yo capaz de reconocer su voz? ¿Qué tan cautivo está mi corazón por el deseo de conocer la voz del Señor? ¿O será que estoy tan envuelto en mis propias preocupaciones? Me he desinteresado y despreocupado de los negocios del reino. Y al igual que Elí, ¿no sería capaz de identificar que es Dios el que habla? Y si Dios no suele hablar audiblemente hoy, ¿nos habla Dios por medio de su palabra?
Y si es la palabra de Dios predicada y enseñada la que nos habla hoy, ¿estamos oyendo verdaderamente hoy su voz? Dice el autor de Hebreos allá en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si Dios habló por los profetas y luego habló por medio del Hijo, ¿por qué a veces nuestras vidas se mueven como si no existiera tal voz del Señor presente? Es muy común oír a pastores y misioneros decir: el Señor me habló y me dijo que debía dedicarme a tal o cual misión. Y damos gloria a Dios porque Él pone convicciones profundas en el alma de algunos de nuestros hermanos respecto a dedicarse al ministerio pastoral o evangelístico, y porque luego la iglesia reconoce este llamado y los impulsa y los bendice y los sostiene. Sin embargo, entre nosotros, mis hermanos, que la mayoría trabaja de lunes a viernes como profesores, empleados, profesionales, que son amas de casa, que tenemos hijos que van al colegio o que ya están grandes, que escuchamos noticias, que compramos ropa, que usamos marketplace, que vendemos cosas que ya no usamos, que emprendemos negocios, aquellos que están por jubilar, las personas común y corriente de pie, ¿aún nos habla Dios? ¿O será que hemos cometido el terrible pecado de tomar la voz de Dios como un spam? El que ignoramos y nos sentimos profundamente molestos cada vez que este mensaje suena en nuestros corazones. Y venimos a la iglesia domingo tras domingo. Escuchamos la predicación, pero silenciamos la notificación que nos informa que Dios nos está hablando. Y nos quedamos dormidos en el sermón, o pensamos en otras cosas, o miramos el celular, o simple y llanamente estoy acá sin desear estar acá. Les pregunto honestamente, ¿creemos que el Señor nos puede hablar este domingo por su palabra? ¿Crees tú que el Señor te puede hablar mañana por la mañana cuando estés en tu oración matutina antes de comenzar el día? ¿Crees que el Señor puede hablarte disruptivamente mientras trabajas haciendo cualquier otra cosa y decir: el Señor me acaba de dar un mensaje revelador al recordar este versículo que aprendimos el domingo en la iglesia? ¿Crees que el Señor puede hablarte por medio del consejo o una directriz del pastor en una consejería bíblica? La voz del Señor, sus mandamientos y sus bendiciones, cómo debemos comportarnos, cómo debemos sentir, cómo debemos pedir, cómo debemos educar a los hijos, cómo debemos cuidar a nuestros esposos y esposas, cómo debemos servir en la iglesia, cómo debemos vivir a la espera del retorno del Rey, del Señor Jesús. Todo esto, hermanos, está vivo. Todo esto es la palabra viva de Dios. Y también la palabra vivificante, no solamente que la palabra esté viva en sí misma, sino que es la palabra que da vida, que vivifica. Pues como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Y quienes conocemos la voz del Señor, no el timbre retumbante que se oyó allá en el Sinaí, sino aquellos que hemos sido confrontados con la desgracia de nuestro pecado por medio de las Escrituras, que hemos visto y hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que somos dignos de todo tipo de condenación por nuestra rebelión, que es orgullosa, soberbia, arrogante, pero hemos oído la voz de Cristo, del buen pastor, y le seguimos y le obedecemos. Debemos añorar, mis hermanos, conocer esa voz y rogarle al Señor que nos hable. Habla, Señor, que tu siervo oye. Que esa sea nuestra oración hoy, mis hermanos. Pero puede ser que en medio nuestro haya quienes gustan de frecuentar las reuniones de la iglesia. Incluso hay algunos que han sido bautizados y comen de la cena del Señor, pero no les interesa verdaderamente oír la voz de Dios hablando a sus vidas. A ellos, mis hermanos, les espera una mayor condenación por despreciar la palabra de vida, aun cuando han oído incesantemente, domingo tras domingo o diariamente de la boca de sus padres o familiares, que hay un Dios de amor que les ama y que desea que obedezcan sus mandamientos. Una voz desconocida para Samuel se oyó mientras él cumplía ya sus labores sacerdotales. Y nosotros queremos unirnos hoy
a la respuesta del que más tarde será llamado profeta y juez de Israel, para decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Vence, oh Señor, mi indiferencia. Limpia mis oídos que se han acostumbrado a oír tantas tonteras y banalidades, y haz que mi corazón sea hoy sensible a la enseñanza de tu palabra. De los versos 11 al 18 se nos cuenta cuál fue el mensaje que Samuel oyó. Y ya lo hemos leído. Que el juicio de Dios caería sobre la casa de Elí, es decir, sobre Elí y sus hijos y su descendencia, tal como él lo había dicho ya por medio de este hombre de Dios en el capítulo anterior. A veces me da la impresión, mis hermanos, que algunos han romantizado mucho el mensaje del Evangelio. Y se estila por ahí que oír la voz de Dios y oír su palabra y hablar de Jesucristo y de sus enseñanzas, de su vida y de su sacrificio debe ser siempre dulce para el alma. Pero no es así. Incluso, recuerdan allá en Juan capítulo 6 una enseñanza de Jesús como el pan de vida, unos murmuran diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?, se preguntaban. Sin embargo, he ahí la belleza de la voz del Señor, que sus palabras no son crueles, ni pecaminosas, ni tendenciosas. El mensaje de Dios siempre es bueno, siempre es recto y siempre es puro. Y cuando Él habla para llamar al arrepentimiento, con toda la dureza que el mensaje pueda golpear, al mismo tiempo el perdón y la reconciliación son un bálsamo para el alma. Y en este caso, para Samuel, oír la voz de Dios no fue fácil. Nos dice el texto que él tenía temor de descubrir lo que había oído, porque sabía que eran palabras duras para quien podría haber sido su maestro, su discipulador, su profesor, un segundo padre prácticamente. Y más encima un hombre ya anciano. ¿Cómo voy a traer tal desgracia a un hombre ya que le queda muy poco por vivir? Ojo que nuevamente el Señor trajo esta palabra no directamente a Elí, volvió a traerla por medio de un intermediario, esta vez por Samuel. Y este mensaje decía que Elí y sus hijos serían despojados de su ministerio sacerdotal y que esta decisión ya no tenía vuelta atrás. Según algunos comentaristas, y creo yo en base a la forma en que el Señor habla, anteriormente a este relato, por todas las historias que nos son narradas, no era que no tuvieran posibilidad de ser perdonados y devueltos a la comunión con el Señor, sino que el sacerdocio jamás les sería devuelto. Y bajo ningún contexto esto sería para siempre una afrenta, una vergüenza para la memoria y la descendencia de Elí. Y aunque no es el asunto central de este sermón, quiero mencionar algo respecto al pecado de Elí. Su pecado fue no refrenar a sus hijos. Todo aquel que tomare el nombre del Señor en vano y pecare deliberadamente en los asuntos religiosos, como lo estaban haciendo los hijos de Elí, debían ser condenados públicamente y lapidados por el pueblo. Fíjense en el capítulo 2, versículo 29. Le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y aquí está. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado a tus hijos más que a mí. Aunque ya los muchachos estaban en edad de tomar sus propias decisiones. En el texto que sigue, en el capítulo 4, nos dice que uno de ellos iba a ser padre. Fue padre, aunque, spoiler, murió en la guerra. Ya estaban en edad de tomar sus propias decisiones los hijos de Elí, de ser responsables por sus propios delitos. La responsabilidad del padre y como sumo sacerdote incluía denunciar la maldad de sus hijos, y esto Elí no lo hizo, sino que compartió del mismo pecado de sus hijos en vez de estorbarlos. Y yo no quiero ahondar en esto porque las aristas pastorales que pudiera tener esta situación ameritan necesariamente una reflexión más larga.
¿Qué hacemos con nuestros hijos grandes cuando están en desobediencia? ¿Y si crié a mis hijos en la iglesia, qué hago ahora que no vienen? ¿Y si mis hijos se rebelan después de salir de casa? Tengo un hijo mayor de 18 viviendo conmigo que ya no quiere venir a la iglesia. ¿Qué hago yo con ello? Las direcciones que pueda tener un consejo semejante requiere un abordaje mucho más detallado. Sin embargo, solamente quisiera, en honor a lo que el texto nos enseña, darles a ustedes unas palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, los discípulos de Jesús aman más a Cristo que a cualquier otra cosa en esta vida, incluyendo a sus familias, incluyendo a sus propias vidas. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Nos dice el texto que Samuel no quería descubrirle a Elí lo que el Señor le había dicho porque era un mensaje desalentador. Pero Elí conocía cómo son los oráculos o los mensajes proféticos y le exigió a Samuel que le contara y que le dijera todo. Y Samuel obedeció. Y la respuesta de Elí está ya en el versículo 18 del capítulo 3, donde él dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es decir, Él es el Señor y Él hará lo que ha determinado hacer. Como tenemos un mensaje escrito y no una audio Biblia en este sentido, no podemos conocer cuál es el tono de esta respuesta. ¿Habrá sido una alabanza? El Señor es, que haga lo que bien le parece. ¿O habrá sido más bien un mensaje de resignación? El Señor es, que haga lo que bien le parezca. El mensaje desalentador dado a Elí por medio de Samuel podría darnos a entender que la respuesta del sacerdote, en base a su indiferencia al mensaje del Señor, suena más como una resignación a que como una alabanza. Como padres y como madres, como esposos y como esposas, como líderes, como maestros, como adultos mayores, como amigos y como consejeros, muchas veces al oír la voz de Dios nos veremos obligados a comunicar mensajes desalentadores. Sin embargo, esta respuesta de Elí, ya sea una alabanza o una resignación, es un buen recordatorio para nosotros el día de hoy. Dios es Dios. Y si es Él quien habla, no es nuestra voz la que nosotros deseamos comunicar, sino la del verdadero emisor del mensaje, que es el Señor. Y por supuesto, al igual que la gracia desbordante del Señor, comunicaremos también siempre que Dios es grande en misericordia y lento para irarse, y que hay gracia y perdón para todos aquellos que se arrepienten, aunque muchas veces esto no elimine las consecuencias de los malos actos. Precisamente el mensaje a Elí era este: sacrifiquen lo que sacrifiquen, ellos van a sufrir las consecuencias de sus actos. Recibir el fruto del pecado y ver humillada la casa y la descendencia de Elí. En tercer y último lugar, de los versos 19 al 21, el libro nos comunica que Samuel creció y que el Señor prosperó su ministerio. Usa una expresión poética que se utiliza en las Escrituras y que es bastante hermosa. Dice ya el versículo 19 que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, confirmó todo lo que Samuel enseñaba se cumplía. Su testimonio se difundió tanto que el título de profeta de Samuel fue reconocido desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Beerseba. Los colocolinos dirían, desde Arica a Magallanes. Así fue conocido el título de Samuel como profeta de Dios en medio de Israel. El asunto, mis hermanos, es que el Señor prometió que le daría profeta a Israel y que no los dejaría sin su voz.
porque su propósito es ser fiel a su pacto de hacer a Israel una nación grande de la cual nacería el Mesías, la luz del mundo, la luz de los hombres, la luz a las naciones, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. He ahí la gloria de Israel y no otra. Por eso Él no dejaría desamparado a su pueblo hasta cumplir su propósito redentor, que era que naciera del seno de la casa de Judá un libertador, Jesucristo el Señor. A Moisés fueron dichas estas palabras allá en el libro de Números: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y aquí se cumple aquello que el Señor les había prometido. De modo que según las Escrituras, cuando los profetas hablan y se cumplen sus dichos, entonces esos profetas verdaderamente han venido de parte del Señor. Fue Dios mismo quien se encargó de que ninguna de las palabras de Samuel cayera en tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se encargó de autorizar o de validar públicamente el ministerio de Samuel como profeta y como juez. Y el Señor lo hizo una vez más. Volvió a hablar, volvió a levantar a un hombre para mostrar al pueblo que el Dios de Israel se ha propuesto guardar su promesa y que Él es fiel a su pacto, aunque el pueblo esté siendo terriblemente infiel al pacto que el pueblo también realizó con el Señor, de ser un pueblo santo y apartado para Él. No porque Israel haya sido una nación grande y poderosa, sino que por el puro consejo de su propia voluntad y de su propia sabiduría, tomó la decisión de recoger de la pobreza al pueblo hebreo y guardarlo como su especial tesoro. El pueblo que vivía en oscuridad y que estaba viviendo en oscuridad vio gran luz y oyó la voz del Señor hablando por medio del joven profeta Samuel. Y una vez más, la gracia del Señor está allí presente, que cuando el pueblo no le buscaba, antes de que la lámpara de Dios se apagase, se oyó una voz en la noche: Samuel, Samuel, habla que tu siervo oye. Mis hermanos, si el Señor nos entregara este largo silencio, nuestras almas vagarían por ahí sin rumbo, anhelando oír algo que nos transforme. ¿Recuerdan allá en 1 Corintios cuando Pablo dice que hay quienes siempre tienen comezón de oír? El alma del hombre es un alma desesperada por buscar algo que le satisfaga. Pero la fidelidad de Dios es tan grande que Él ha prometido a su pueblo amado, a su iglesia, trabajar en ella hasta terminar la obra que Él ha empezado. Por tanto, mi exhortación y mi consejo, que naturalmente es una palabra para mí también, es aquello que dice el autor de Hebreos: si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. A modo de conclusión, la narración de hoy, allá en 1 de Samuel capítulo 3, nos muestra una cosa, y es que Dios es fiel a su pacto. Y aun cuando Elí y sus hijos se corrompieron terriblemente en sus ministerios, Dios se encargó de levantar un nuevo líder para su pueblo, llamándolo por su nombre, antes que la lámpara de Dios se apagase. Y en un mundo de tanta perversión religiosa hoy, donde el evangelicalismo, las iglesias evangélicas están tan esparcidas, han convertido el templo de Dios en cueva de ladrones, donde hay tanta oscuridad y tergiversación, donde hay tanta hipocresía y tanta maldad. ¿Oiremos nosotros también la voz del Señor llamándonos hoy? ¿Qué tan atentos están tus oídos y qué tan sensible es tu espíritu como para oír su corrección, su consuelo y sus sagradas enseñanzas? Las palabras de nuestro Señor Jesús son: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el Señor hable, que nuestros oídos estén sensibles a oír su voz, a publicarla, a obedecerla, aun cuando este mensaje sea duro de oír. Contestar un spam es siempre tedioso, es siempre innecesario, es siempre inútil.
es siempre molesto. Pero que las ovejas de Dios estén dispuestos y atentas a recibir el llamado de Dios es la verdadera vida para aquellos que creemos en Él. Que este domingo, ni el próximo ni el subsiguiente se conviertan en un spam para tus oídos. Reactiva hoy tu lectura devocional. Reactiva hoy la oración frecuente. Reactiva el oír sermones cuando viajas en el metro, escuchar clases o algunas charlas o podcast en torno a la palabra durante la semana. Reactiva la evangelización. Que Dios hoy sigue hablando y sigue llamando personas al arrepentimiento, porque Él sigue siendo lámpara a los pies de todos aquellos que confían en Él. Que el Señor nos bendiga. Y como cantamos antes de que fuera esta predicación, habla, oh Dios, que quiero oír tu voz. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Oremos.